La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Hola, ¿cómo están? Les saludo en el nombre del Señor. Que tengan un hermoso día. Ya estamos a las puertas de septiembre, de aires de primavera. Y damos gracias al Señor porque nos ha tenido con vida y nos ha guardado. Que el Señor también esté con su familia, con cada uno de ustedes. En el nombre del Señor. Estamos en una época de promesas. Hemos escuchado por todos lados ya, o estamos escuchando promesas por campañas, ¿cierto? De quienes quieren llegar a ocupar un cargo, ya sea en el Congreso o en la presidencia de nuestro país. Y escuchamos muchas promesas y las promesas provocan algo en las personas. Bueno, uno en quienes las escuchan, obviamente una esperanza de algo, de recibir algo o de que algo ocurra o algo cambie. Y también ocurre que cuando estas promesas no son cumplidas viene la decepción, la frustración y muchas cosas ocurren en nosotros, las personas. Quien promete algo, por supuesto, debe saber que puede cumplir lo que promete. Sin embargo, yo quiero hablar acerca de esto, de las promesas, pero de la promesa en acción, por supuesto, y lo que tiene que ver para nosotros con la palabra de Dios. El hombre y sus promesas. Bueno, el hombre normalmente cuando promete cosas, generalmente cuesta que cumpla. Nosotros cuando somos niños y recibimos promesas de parte de nuestros padres, ya sea de una u otra cosa, nosotros cobramos las promesas. Si me ofrecían un helado de postre o lo que fuera, yo esperaba ese regalo, ese postre o lo que fuera, ¿cierto? Cuando somos niños y nos prometen algo, los niños se acuerdan de esas promesas. Hasta el día de hoy, esta semana, que me tocó cumplir algo que yo le prometí a mi hija, eh, porque fue finalmente contratada en el lugar donde ella está ejerciendo su profesión de TENS. Y dije, bueno, ya voy a cumplir lo que yo le prometí, así que tiene que ver también con esto. Dios ha estado hablando a mi vida acerca de las promesas. Y dice la palabra del Señor en Eclesiastés, capítulo 4, acerca de las promesas, algo que es muy importante, primero con respecto a nosotros, los hombres, las personas. Dice ahí en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4. Dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. O sea, el que no cumple promesas es llamado acá en la palabra del Señor insensato. Cumple lo que prometes. Verso 5 de Eclesiastés 5. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. La verdad es que muchas veces, y aún yo mismo me he encontrado a veces, Señor, no, ahora sí, prometiendo cosas. Y al final de cuentas nos da tristeza cuando no cumplimos y nos sentimos muy mal cuando a Dios no cumplimos lo que prometimos servirle, prometimos honrarle o no fallar más en esto, lo otro, pero gracias a Dios que Él tiene misericordia de nosotros. Por lo tanto, es mejor hacer lo que dice la palabra, no prometer que prometer y no cumplir. Y el hombre obviamente exige cuando alguien hace una promesa, por eso establecen ahora los contratos que al final de cuentas son promesas de un lado o de otro, un contrato escrito, como el contrato de matrimonio, como el contrato
de un arriendo de una casa o de compra-venta, ¿cierto? Y hubo un hombre que hizo una promesa a Dios. Bueno, en la Biblia hay más hombres, pero quiero hablar de Jacob, cuando Jacob le prometió al Señor, luego que salió de su casa, de Isaac, y fue a buscar a la tierra de su tío, un lugar donde vivir, porque tuvo que irse de su casa y alejarse de su hermano Esaú. Y en medio del desierto él le prometió al Señor que si él lo bendecía, él le iba a dar a Dios el diezmo de todo lo que recibiera, de todo lo que él recibiera. Y Jacob cumplió al Señor y Dios le bendijo enormemente. Y luego de haber salido desde su casa, desde su tierra, como se dice en chileno, una mano adelante y una mano atrás, volvió después con familia, con hijos, con muchos bienes y muy enriquecido, porque cuando tú le cumples a Dios, Dios también hace su parte. Y eso es maravilloso. Yo quiero hablar, cuando entremos ahora de lleno en lo que es la palabra del Señor, acerca, por supuesto, de Dios y sus promesas. Ya sabemos lo que es con nosotros los hombres, pero quiero hablar y profundizar acerca de lo que es Dios y sus promesas. En Romanos capítulo 4, y donde quiero leer también, habla aquí de que Abraham le creyó a Dios su promesa. Le creyó, y esto es muy importante con respecto a las promesas de Dios. La palabra de Dios contiene aproximadamente 8.000 promesas para nosotros, sus hijos, para el pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios en Romanos, ¿cierto? Capítulo número 4, sabemos que siendo Abraham ya de muy avanzada edad, él veía que la promesa acerca de su descendencia no se cumplía, más aún que su esposa era estéril. Pero dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4 y versículo 13, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y lo que está hablando aquí el Señor, de que al final de cuentas lo que Él nos promete a nosotros, para que esto llegue a ser realidad, no se necesita un contrato escrito, sino que se necesita la fe, que tú le creas a Dios, porque si no se convertiría en un simple pacto, en un contrato firmado por partes donde cada uno hace su parte, y eso es simplemente, pero no, dice versículo 16 de Romanos 4, por tanto es por fe para que sea por gracia. No tienes que hacer nada más que creer, a fin de que la promesa sea firme, dice, para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Aleluya. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia ahí en Roma. Y verso 17 de Romanos 4 dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi, dice, de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Mira, escucha esto.
Cuando yo era pequeño, yo le dije a uno de mis hermanos, mira, te prometo esto, que si tú te comes, vivíamos en una casa muy grande, y llegaban las chinitas, esas chiquititas que tienen pintitas. Y yo le decía, te prometo que si tú te comes estas chinitas vas a poder volar como ellas. Y mi hermano inocente, como todo niño, me creyó. Yo soy el mayor de 7 hermanos. Mi hermano era el tercero y yo lo veía comiendo chinitas. Y hasta el día de hoy nos acordamos, ahora como niños, de esas cosas, ¿cierto? Pero cuando tú escuchas que alguien te promete, debes saber si esa persona o ese alguien verdaderamente va a poder cumplir lo que te prometió. Pues bien, Abraham dice que no dudó, porque él sabía que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios prometió porque Él es todopoderoso para cumplir aún lo que a tus ojos parece ser imposible. Dios cumplió su promesa. Del principio de la Biblia todo se trata de promesas. Cuando Adán y Eva le fallaron a Dios, entonces Dios inmediatamente estableció un plan donde hubo una gran promesa. La promesa de un nuevo pacto, de un pacto que trascendería, y es ese pacto hasta el día de hoy, que trasciende y llega a nuestras vidas, por lo cual también nosotros podemos, como Abraham, creer y confiar en este Dios todopoderoso, que cumple sus promesas, que no falla. Dios le prometió a Israel una nueva tierra, una tierra prometida donde fluiría leche y miel. Y con dificultades, con fallas en medio del camino, finalmente los que creyeron fueron los que llegaron a recibir y ser parte de ellos la tierra prometida por parte del Señor. Y sabemos que le tocó entonces a Josué repartir la tierra que Dios les había prometido. Y como Dios cumplió sus promesas. Porque dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, es decir, son en Dios sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, por medio de la palabra del Señor. Todas las promesas que Él entregó a su pueblo, que Él entregó a su iglesia, todo lo que Dios te prometió a ti, que tú has recibido por medio de una promesa, una palabra de Dios para tu vida, Dios va a cumplir lo que Él prometió. Su propósito, dice, Él cumplirá su propósito en mi vida. Lo que Dios nos ha prometido a nosotros, su iglesia, Dios lo va a cumplir porque Dios es fiel. Él nunca deja de cumplir sus promesas, porque fiel y verdadero es su nombre. Y hermanos, esto así como sostuvo a Abraham, en medio de toda circunstancia que le decía que no, en medio de todos los obstáculos que se le oponían a los ojos, porque en lo natural, él no iba y no tenía cómo poder alcanzarlo, lo que Dios le había prometido. Él no iba a tener multiplicación de su existencia, no iba a tener descendencia en lo natural. Pero Dios, que es el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede y que le prometió a él, entonces él cumplió. Y Abraham, en medio de todo lo que se oponía a lo que Dios le había dicho, lo único que lo sostuvo fue creerle a la palabra de Dios, fue creerle a su promesa. Cuando alguien en la tierra no cumple lo que te prometió, a nosotros nos produce tristeza, rabia, ofuscación, frustración, muchas cosas. Y finalmente viene el no creer más, la incredulidad. No, yo ya no creo más porque me lo has prometido muchas veces. Pero eso no te debe a ti
ni siquiera preocupar, porque sabemos que los hombres, nosotros, se me incluyo, fallamos. Pero Dios no falla. Y eso es lo maravilloso, que Dios no falla. Que lo que Él te prometió, aunque las cosas a tu alrededor parecieran ser que son negativas, que son circunstancias difíciles, que no ves por dónde, Dios nunca llega tarde. Y déjame decirte esto, Él cumplirá su promesa. Sí, porque Dios es fiel, por eso que cumplirá su promesa. Y mira, en los tiempos que hoy estamos viviendo, tiempos difíciles, convulsionados, pareciera ser que una pequeña luz se comienza a abrir, pero en nuestro país, porque ya estamos todo el país en fase 4 por esto de la pandemia, pero ves que de otros países, aún de nuestros países vecinos, llegan malas noticias. Y mucha gente igual está desalentada. Es un tiempo de espera. Es como cuando estás en largo tiempo esperando ahí en la sala del doctor, o cuando estás esperando el resultado de un examen. Ahí en Segunda de Pedro, capítulo 3, hablando el apóstol Pedro acerca de este tiempo, acerca de estos días que hoy vivimos. El apóstol Pablo ya hace más de 2000 años, él estaba hablando en la palabra del Señor para nosotros, y dice el apóstol Pedro, Segunda de Pedro capítulo 3, sabiendo primero esto, 3, Segunda de Pedro 3, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, la promesa de su venida. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Es decir, ¿ves? Tanto que dices que Dios viene, que el Señor viene por su pueblo. Pues bien, que dice la palabra del Señor ahí en versículo 8 ahora de Segunda de Pedro capítulo 3, mas oh amados, yo te digo a ti, querido hermano, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, mira, por paciencia. Solo por eso dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Imagínate qué grande es el amor del Señor. Yo te puedo decir con seguridad y con certeza que si el Señor aún todavía un poco, ha tardado su venida, ha sido porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero dice en el versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán, dice, con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros, es decir, nosotros que estamos ahora acá, andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios con nuestras lámparas encendidas, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Y el verso 13 me gusta. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos. Aleluya. ¿Ves? Hay un cielo nuevo y tierra nueva en las cuales mora su justicia. Dios prometió un cielo nuevo. Y el apóstol Pedro, yo creo que se estaba acordando de lo que Jesús le dijo personalmente allí en San Juan capítulo 14. Lo que el Señor le dijo en San Juan capítulo 14, cuando estaba con los discípulos y les dijo, mira, yo ya estoy por partir, ya me toca morir,
ya me queda poco y me tengo que ir. Y los apóstoles decían, pero ¿cómo te vas a ir? No nos dejes solos. Señor, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor les dijo, no se turbe vuestro corazón. San Juan, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay un lugar que Dios está diciéndote por su palabra y en medio de sus promesas que muchas moradas hay. Hay un lugar para ti y para mí. Y si así no fuera, dice el Señor, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, mira lo que Dios promete, a preparar lugar para nosotros. El cielo entero, los ángeles, querubines, toda la creación de Dios en los cielos está preparando el lugar. Y yo creo que ya se escucha. Allí en los pasillos la novia ya está por venir. Prepárense para recibirla. Y esa es la promesa de parte de Dios. Dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. De esto hablaba Pedro. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y sabemos que el camino para que esa promesa en nuestra vida sea cumplida, para llegar a la tierra prometida, ahora a la tierra celestial, donde fluye leche y miel celestial, donde hay calles de oro, mar de cristal, donde Él será nuestro sol de justicia eternamente y para siempre, donde podremos verle a nuestro Creador. Ese camino es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos entrar a esa promesa, a ese lugar que Él tiene preparado para nosotros. Pero así como Israel, así como fue con Israel y así como fue con Abraham, para llegar a ese lugar de la promesa, muchas veces hay momentos que el tiempo de la espera hace mella en nuestra fe, hace estragos en lo que creemos, y viene el temor, y viene la incredulidad, y viene el alejarse de Dios, porque aquella promesa que teníamos no se cumplió, o porque creemos que no se va a cumplir. Y quiero decirte que a los que le amamos, y esta es una promesa de Dios ahí en Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien, aun aquellas que pareciera ser que no son tan buenas. Al final de cuentas, siempre Dios todo lo lleva a bendición para cumplir el propósito que Él tiene con su iglesia, con nosotros. Su promesa está en acción. No es porque tú no veas que Él no está trabajando en lo que prometió. Él está trabajando, preparando lugar. Él está haciendo y abriendo camino para que tú puedas entrar a lo que Él tiene prometido, al propósito de tu vida y de mi vida. Cuando Dios tiene un propósito, lo hace tan claro y te da tanta convicción en tu corazón. Por lo tanto, hazle caso a eso, a la fe que hay en tu corazón, y no a lo que veas con tus ojos naturales, sino a la promesa de parte de Dios. Dios poderoso abrirá el camino, como lo hizo con Israel, aún en medio del mar de problemas y dificultades, y calmará la tempestad y traerá la sanidad y todo lo que Él vea que es necesario en tu vida y en mi vida para que podamos llegar finalmente al lugar de la promesa. Yo quiero estar allá también, igual que cada uno de ustedes. Yo también quiero llegar a ese lugar. Yo también quiero entrar a la tierra prometida, con todas las dificultades, con todas las veces que le he fallado muchas veces a Dios, pero Él en su misericordia me ha sostenido y me tiene en pie. Lo que esperas en tu vida, Él lo va a cumplir en la palabra, cuando esperas en la palabra del Señor. Lo único que te debe sostener, querido hermano, amigo, es saber que el que lo prometió es todopoderoso y es fiel. Que Él puede hacer efectivamente lo que nadie más
puede hacer y nunca ha dejado de cumplir. Él nunca nos ha fallado. Lo que Él ha prometido lo cumplió y lo cumplirá. Él es eterno y eternamente fiel, y ese es su nombre, fiel y verdadero, para hacer lo que dijo que haría de ti. Ninguna tilde, ningún acento de la palabra del Señor dejará de cumplirse. Lo que está escrito en la palabra, las promesas de Dios se han de cumplir. Un día, ese día va a llegar. La espera terminará. Va a llegar el momento, así como le pasó a José. ¿Se acuerdan de José? Que cuando siendo muy jovencito su padre le habló de todos los planes que el Dios tenía para su vida. Y él le hizo regalos porque era como su hijo regalón. Los demás tuvieron envidia y conocemos en la historia. Le vendieron como esclavo, estuvieron a punto de asesinarlo, pero finalmente el plan de Dios tenía que cumplirse y lo vendieron y fue introducido como esclavo a Egipto. Y pasaban los años, y todo lo que le ocurría a José, en lugar de que se cumpliera aquello que a través de su padre Dios le había prometido, lo que le había hablado a Abraham, y veía que no se cumplía a través de la vida de Jacob, a su hijo, ¿cierto? Porque primero fue Abraham, y conocemos que fue Isaac, y después Jacob, y llegó finalmente a José, y él veía que nada de lo que él había escuchado se cumplía, sino que peor aún, esclavo, y como que le dieron como un recreo, ¿cierto? Y finalmente llegó a la cárcel, y allí pasaban los años, y miraba por la rejilla hacia afuera, y veía que nada pasaba con su vida. Pero un día fue llamado por el faraón. Un día el faraón, Dios se acordó de él. No, Dios cumplió su promesa. Dios cumplió lo prometido con José y sabemos cómo lo prosperó, cómo lo bendijo, cómo llegó a ser la mano fuerte de Egipto y donde pudo llevar en medio del desierto, de la sequía, a su pueblo para allí protegerlo y también alimentarlo y ser un fruto, una herramienta de bendición para Dios. Dios cumple su promesa. Y como la cumplió con los antiguos allí que dicen la palabra del Señor, con Abraham, con Jacob, con David, lo que Dios prometió a su iglesia, también nosotros ahora somos la iglesia, somos el pueblo de Dios. Y dice allí en Hebreos capítulo 10, verso 12, hablando el escritor, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Estoy leyendo en Hebreos 10, 12, 13 y 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mira, nos hizo perfectos, dignos de poder entrar. Y dice verso 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque Él es el que habla acerca de nosotros en nuestro corazón. Y versículo 16 dice, este es el pacto que haré con ellos. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Verso 19 de Hebreos 10 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y termino con el verso 23, mantengamos firmes
sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aleluya. Podemos hoy saber que el camino está abierto de nuevo, con su sangre. Y por su sangre, todos los muros que se levanten en tu vida, por su sangre, todo lo que te diga que no, todo obstáculo que se levante, el Señor Jesucristo por su sangre ya lo derribó. El Señor Jesucristo por su sangre ya te ha hecho partícipe, porque fiel es el que lo prometió. Por lo tanto, lo que en medio de tu vida y de mi vida, aún en medio de los tiempos que vivimos, cuando estamos escuchando ya de guerras, de rumores de guerra en el Medio Oriente, de cómo las naciones alrededor de Israel se están uniendo para ir finalmente en contra de Israel. Y eso es lo que parte de la Escritura, y sabemos ahí en Mateo 24, Jesús ya profetizó de todo lo que se vendría, aparte de lo que él profetizó de las pestes, guerras y rumores de guerra, cómo la iglesia ya está siendo perseguida. Pero tenemos esta promesa de parte de Dios. Tenemos las promesas de parte de Dios. Él es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y finalmente, delante de todos mis enemigos, Él prepara mesa delante de mis angustiadores, ¿cierto? Y podré estar en la casa de Jehová todos los días, y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Porque el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Altísimo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Promesas de Dios, que con Él somos más que vencedores. El Rey ya viene, aleluya. No te aflijas, confía y espera en aquel que es fiel para cumplir lo que prometió a su iglesia. Mantén tu lámpara encendida, permanece, no desfallezcas, no te rindas, aleluya. Espera en sus promesas, porque fiel es el que lo prometió. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, bendigo, Señor, a los que estamos acá esperando, aún por aquellos que no te conocen, Señor, de nuestra familia, de nuestros vecinos. Dios, en el nombre de Jesús, de un avivamiento final para este tiempo, Señor, que hoy vivimos. En el nombre de Jesús, esperamos, Señor, en ti. Esperamos y confiamos en tus promesas. En el nombre de Jesús, aleluya. Maranata, el Rey ya viene. Creemos en esta promesa en acción. Confía que Él va a hacer en tu vida lo que prometió. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una hermosa semana si el Señor no viene antes. Amén. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andar.